Hola, culeros, ¿cómo va todo? Dando un comunicado de que nosotras no estamos abiertos, nosotres no estamos abiertos o abiertes al diálogo es... ¿Todo bien? Estamos aquí, bueno, pues intentando, bueno, pues definir un poco y aclarar lo que es un poco la definición, ¿no? de lo ultramoderno, ¿no? O entre comillas, ¿no? En nuestra sociedad civil, ¿no? Impuesto lo que es un lenguaje a lo que denominamos ahora mismo como inclusivo. ¿El lenguaje inclusivo vino para destruir al español? Si empezamos a usar la X o la E cuando nos referimos a los géneros, ¿vamos a arruinar nuestro idioma? Hoy vamos a hablar sobre la lengua en disputa. En nuestra sociedad civil, ¿no? Impuesto lo que es un lenguaje a lo que denominamos ahora mismo como inclusivo, que va de la mano también de los micromachismos y todo esto, ¿no? Que bueno, pues de alguna manera, ¿no? Pues pueden llegar a ser un poco, bueno, pues cosas así, un poco, ¿no? Pues impuestas, ¿no? Desde un poco las instituciones, ¿no? Lo que quiere decirse es que bueno, el ser humano, ¿no? Al igual que los animales, ¿no? Conviven en un entorno, lo que es natural, ¿no? Y a partir de ese entorno, ¿no? Pues suceden lo que son las relaciones, ¿no? Naturales, que no impuestas, ¿no? A nivel institucional, ¿no? Porque, bueno, pues todo lo impuesto a nivel institucional ya se sabe que puede obedecer. Sí, puede obedecer a lo que es, bueno, pues intereses, bueno, pues dracónicos, políticos, elitistas, grupos de poder, lobbies, etcétera, etcétera, etcétera. Todos aquellos que manejan un poco los hilos, ¿no? De lo que es, bueno, pues el tema ejecutivo, judicial, legislativo, ¿no? De impuesto a los demás seres de un Estado, ¿no? Entendiendo como Estado, como lo que es la definición moderna de Estado, ¿no? No la antigua, no la del siglo XVII, XVIII, un poco y todo, bueno, los pensadores estos antiguos, ¿no? Incluso lo que son los filosóficos, ¿no? Anteriores a Grecia y todo esto, ¿no? Y los mismos griegos y los romanos, ¿no? Lo que quiero decir es que, de alguna manera, pues no existen intereses, como acabo de decir, bueno, pues en la imposición, bueno, pues de un lenguaje inclusivo que se define como no sexista, ¿no? Esa sería un poco la forma en que lo venden, ¿no? Bueno, las chicas lo compran, ¿no? Quiero esto. Los chicos también lo compran, ¿no? Porque hay mucho eunuco suelto por ahí, ¿no? Y cuando digo eunuco, no quiero decir ni ofender a nadie, ¿no? Porque como ya, bueno, pues se estudia en la universidad, ¿no? Para aquellas personas que de alguna forma pues han leído algún libro y cosas así, pues en la universidad también te lo explican, pues el significado, hay grandes pensadores que te lo ponen muy, muy bien explicado, ¿no? El significado no viene del emisor, sino que el significado proviene del receptor. El receptor da el significado, el emisor transmite un mensaje. Y a lo mejor el 70% de lo que el emisor quiere transmitir, pues se ve reflejado en el receptor, ¿no? Que sería lo que es el que está detrás y recibe el mensaje, ¿no? Entendiendo como emisor A, receptor B, ¿no? También puede haber un C, ¿no? Que sería, bueno, pues una cosa ahí, bueno, pues que está por ahí también, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues ¿qué quieres que te diga? Lo que te quiero decir es que, bueno, pues si estábamos hablando antes de un Estado, unos grupos y una imposición institucional, ¿no? Pues estamos hablando de unos intereses. No voy a meter en eso. ¿Qué intereses hay? ¿Quién hay detrás de eso? ¿Por qué se ganan votos diciendo que, bueno, pues el lenguaje no sexista, por qué se gana dinero así, cómo se gana dinero así, cómo se gana dinero comiendo la cabeza a las mujeres, cómo se gana dinero comiendo la cabeza a los eunucos, qué intereses hay detrás de todo esto? No voy a meter en eso. ¿Por qué? Pues porque ya se ha metido otra gente anterior a mí y bueno, pues
y lo han dicho, lo han explicado, y cuando uno lo explica una cosa, explica otra. Así que yo no me voy a meter aquí en un vídeo, bueno, pues de YouTube, ¿no? Que se dedica, pues básicamente un poco a entretener a la gente, ¿no? Y bueno, pues a decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo, no? Pues es un poco así, ¿no? Pues, ¿qué quiere decir esto? Realmente, bueno, pues también la gente que habla un poco de lo que es el lenguaje inclusivo, ¿no? También incluso, bueno, pues se atreven, ¿no? Llegan a atreverse, ¿no? Bueno, pues de alguna manera decir incluso cosas como que, bueno, pues las cebollas no tienen género, ni masculino ni femenino, que si te pones un plátano en la cabeza y cantas en un karaoke puedes llegar a ser como Madonna, o, bueno, pues cualquier cosa, ¿no? La libertad de expresión existe siempre y cuando pues sea en esta dirección, ¿no? En otras direcciones quizás no. O pueden llegar a decir incluso, porque también es un discurso, ¿no? Un discurso, como ya he hablado antes, no natural, inventado, de probeta. Quiere decirse que el lenguaje inclusivo es un lenguaje de probeta no natural. Al igual que si no es natural, pues es un lenguaje creado. Y si se ha creado con un propósito. Es un lenguaje que no está creado por mujeres. No voy a decir quién ha creado ese lenguaje, pero no está creado por mujeres ni por gente que esté muy interesada tampoco pues, en el bienestar de las mujeres. Esto es así, de duro, ¿no? Si alguna chica lo escucha y le llega al alma y dice, madre mía, porque, bueno, pues hay chicas que son muy listas y pillan cosas, ¿no? Y hay chicos que también lo pillan, incluso, lo digo por todos aquellos eunucos que también pueden sentirse ofendidos y digan, ¿y por qué eunuco? Yo me siento un poco así, o lo que dice este tío me ofende. Pues, como te dije antes, el significado no viene del emisor, viene del receptor. Y si tú tienes dos orejeras ahí, dos altavoces y dos parlantes en las orejas, ¿no? O en la boca o lo que sea, pues y en los ojos dos focos, pues te puede ofender, bueno, pues cualquier cosa que tú interpretes, ¿no? Porque tú date cuenta que si te tomas cualquier cosa, pues interpretas la realidad de diferentes formas, ¿no? Y de hecho hay gente que se lo toma pues para no sentirse así un poco, ¿no? Y dice así, si me tomo esto, pues parece que todo es más gracioso y mejor, ¿no? Hay gente así por la vida. Hay gente que dice, que llega a decir y defienden el lenguaje inclusivo, ¿no? Pues que lenguas como la española. Bueno, ahí ya me han tocado un poco las bolas, ¿no? Que lengua como la española que diferencia entre masculino y femenino, como puede ser, bueno, pues la naturaleza, el reino animal, ¿no? El hombre y la mujer, etcétera, etcétera. Porque hay un hombre y hay una mujer. Y ya está. Es lo que hay en la naturaleza. Hay un león, hay una leona. Y punto. Hay un rinoceronte macho y hay un rinoceronte hembra. Y punto. Y dentro de los rinocerontes machos, pues hay comportamientos, y dentro de los rinocerontes hembras hay comportamientos. Pero eso es lo que hay en la naturaleza. Y la naturaleza se define, pues, no por una institución, y no por una probeta, ni por alguien moviendo hilos, ¿no? Así, ¿no? El titiritero, ¿no? Y se mueven los hilos y, bueno, pues se crean realidades pues, alternativas, ¿no? Se llega a decir que bueno, pues el hombre, o sea, el lenguaje español, que es un lenguaje que no es inclusivo, que hay lenguajes como el francés, ¿no? Que es cierto, que gramáticamente y lingüísticamente, gramaticalmente, los géneros y que no diferencian tanto lo masculino con lo femenino, ¿no? Que es como un poco distinto, ¿no? Son francófonos, ¿no? De igual forma se puede decir al inglés, que no es tanto como en español, porque son lenguas distintas. Estamos hablando de una lengua latina y estamos hablando de una lengua anglosajona con raíces, bueno, pues que pueden tener ciertos toques similares, pero también distintos. En este sentido, pues cuando los sajones estaban en Bretaña, pues tenían sus costumbres y no eran muy diferentes a las costumbres de lo que pueden ser los visigodos en España, por ejemplo, ¿no? Quitando de que unos pueden dedicarse a la guerra, al saqueo y a cazar, en el caso de los británicos, y al pirateo, ¿no? Y en el caso de los españoles, pues
también existían también pues, imperios y cosas, ¿no? Pero lo que iba comentando era lo de antes, ¿no? Lo del lenguaje, ¿no? Que hay lenguas pues, más proclives y otras menos, y quieren cargarse el español, ¿no? Eso a mí me toca un poco las bolas, porque el español es una lengua que lleva mucho tiempo entre la gente latina, que se habla también en países sudamericanos y otros países del mundo, que vas por ahí y siempre escuchas palabras en español, te vas a China y y de repente escuchas un hello, hello, no, escuchas un hola, y dices, coño, dice, mira, por ahí un español, un latino, que puede ser pues un argentino, uno de Guatemala, uno pues de México, porque estamos por todos los sitios. Lo que quiero decir es que realmente la lengua española, bueno, pues debería protegerse y tener ciertos derechos y estar blindada hacia ciertas temáticas y hacia ciertas instituciones que quieren doblegarla, ¿no? Incluidos, bueno, pues ciertos temas que hay dentro de lo que es la península, bueno, pues que también son conflictivos y que están en boga ahora debido, pues un poco a ciertas tendencias políticas que interesan y buscan un poco, bueno, pues la ruptura de nuestro idioma español, porque, bueno, es el idioma que yo utilizo, ¿no? Y que utiliza la gente que bueno, pues vive en muchos países. No es verdad, ni mucho menos, bueno, pues, por ejemplo, en África se habla, tienen un idioma inclusivo, por así decirlo, en muchas zonas de lo que es cerca del Sáhara, el África negra, denominada por, bueno, pues un poco los textos antiguos y por lo que es la gente que vive en África, en el Cuerno de África, ¿no? Su lengua es, pues por así decirlo, inclusiva, porque no utiliza ni el femenino ni el masculino, ¿no? Como por ejemplo la chica, ¿no? O el chico. Estaríamos hablando ahí de un lenguaje no inclusivo, porque si estamos hablando de él, ya estamos hablando de un chico, ¿no? ¿Y qué estás diciendo tú? Que ese es un chico. Y es un chico, no es una chica, es un poco lo que te quieren dar a entender esta gente, ¿no? No se sabe lo que es, ¿no? Ni chico ni chica, es un eunuco o es una eunuca, lo que tú quieras, ¿no? Y vuelvo a decir lo de si te sientes ofendido, pues es un poco el mensaje recibido. El significado es por parte del receptor, no del emisor, te lo enseñan en la universidad. De todas formas, lo que quiero decir es que esto no ayuda a las chicas para nada, ¿no? Porque supuestamente esto no es para los chicos, porque los chicos, no sé, están ahí como un poco olvidados, ¿no? En el borde, en el abismo. Pero sí, es como el tema este en boga ahora, ¿no? En las sociedades modernas occidentales, europeas, y un poco del malentendido primer mundo, ¿no? Porque viendo la situación que hay ahora mismo en la crisis, pues esto del primer mundo, bueno, pues se nos queda un poco pequeño en la cabeza a algunos, ¿no? Otros pues seguirán pensando pues que estamos yo qué sé, esto es Hollywood, ¿no? Y bueno, pues es a lo que digo, que la mujer no está peor vista que en el Cuerno de África o en países de estos del sur del Sáhara o países incluso, bueno, pues con lazos con el Imperio Británico, ¿no? Que también tiene un lenguaje menos inclusivo, o sea, perdón, más inclusivo sería que incluso el español, porque el español diferencia el chico, la chica, ¿no? Y utiliza lo que es, pues, un poco esa diferenciación, ¿no? Y es un poco uno de los temas de este lenguaje. Yo creo que destruye a la mujer, destruye la cabeza de la mujer, destruye los ideales, destruye lo que es la identidad, destruye la identidad del idioma, destruye un poco la naturalidad y nos meten en una red impuesta, creada, institucional, donde se maneja como bonigotes a la gente por intereses creados. Y bueno, pues es un poco todo esto, ¿no? De esto va todo esto, ¿no? Hay gente que lo ve y gente pues que no ve nada, pues que dice, bueno, pues yo viva el lenguaje inclusivo y yo qué sé, y viva... Hay gente que se suicida, se tira por una tapia, otros que no, hay un poco de todo en la vida, ¿no? La ablación femenina en África, pues es un hecho, ¿no? Y es una realidad contrastable.
donde podríamos identificar, bueno, pues evidentemente de forma pues fehaciente, ¿no? Un poco lo que es pues come cabezas, ¿no? Quiere decirse que un poco la naturalidad, ¿no? Pues de vez en cuando pues no vendría mal, ¿no? En un mundo así un poco impuesto, un mundo un poco pro beta, un mundo un poco robot, y en donde, bueno, pues te están un poco manipulando, ¿no? O quieren manipularte, ¿no? Porque si tienes medios para evitar esa manipulación, medios en tu cabeza, medios en tu físico, medios a tu alcance, incluso en tu vista, ¿no? En tus oídos, un poco en tu campo de acción, ¿no? Pues puedes evitar un poco todo esto, incluso informándote, ¿no? Es un poco lo que hay, ¿no? Que no es todo un poco lo que parece, ¿no? Lo que te cuentan o lo que te quieren contar, ¿no? Porque incluso cuando se habla de que el español, bueno, pues es un idioma machista, ¿no? Y excluyente, no inclusivo, pues te están engañando, al igual que esa misma gente defiende que los españoles hicieron una matanza, bueno, pues a los indígenas americanos, ¿no? Cuando está documentado, cualquier persona que estudie, bueno, esa es un poco la versión oficial y la versión que puede tener, pues, a lo mejor, algún latino, ¿no? Incluso allí en América, ¿no? Que, bueno, pues esta gente pues, son unos sangrientos, unos batallas, ¿no? Que llegaron aquí y arrasaron con todo, que mataron aquí a todos los indios y para nada, las cosas son muy distintas. Si se estudia, si se profundiza y si se sabe un poco de historia, pues llegas a la conclusión, no, llegas a la evidencia de que los británicos exterminaron a más del doble de la población indígena que los españoles, ¿no? Y no solo indígenas, sino que hicieron cosas horribles en China y en otros sitios como la India, etcétera, etcétera. Era el imperio británico anglosajón, ¿no? ¿Esto quiere decir que ya han parado? Pues no lo sé, no sé qué decir, si han parado o no. Pero los españoles, además de no hacer esa matanza tan horrible, se reprodujeron con los indígenas e incluso les dieron sus apellidos. Por lo tanto, hay que tener muchísimo cuidado porque el imperio inglés lo único que hizo fue exterminar, saquear y robar, que es un poco lo que hicieron. Hay que tener mucho cuidado, bueno, pues a la hora de entrar dentro de estas mierdas impuestas, ¿no? Tecnócratas, ¿no? Y de probeta, ¿no? Así que, pues un poco saludos culeros, ¿no? Inclusivo, me parece que es una necesidad en estos tiempos de crisis, de caos, es más necesario que nunca hacer que el lenguaje empiece a modificar la conciencia.